Bienvenidos a este programa explicativo sobre derecho tributario dirigido por Rosa López y mi persona José Reyes. Hoy abordaremos un tema fundamental en el derecho tributario, como lo es la obligación tributaria y los modos de extinción según el sistema venezolano. Cabe destacar que este análisis es clave fundamental para poder comprender cómo se regula la relación entre el Estado y los contribuyentes, los cuales son mecanismos legales que permiten dar por terminado un vínculo jurídico. De tal manera que esto se hace necesario destacar que la obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal que surge entre el Estado como sujeto activo y entre otras personas responsables como sujeto pasivo, cuando esto ocurre el hecho generador previsto en la ley. Este vínculo impone al contribuyente la obligación de realizar una prestación pecuniaria, que normalmente el pago de un tributo lo que va a permitir al Estado financiar servicios y obras públicas. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento legal de esto? Esto se encuentra fundamentado en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario, el cual establece que la obligación tributaria surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto dentro de la ley. El artículo 18 reza del COP que el sujeto activo es el ente público acreedor del tributo, mientras que el 19 contempla que el sujeto pasivo es quien está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable de dicho compromiso. La obligación tributaria es importante porque se basa en el financiamiento estatal y por lo tanto del bienestar social, ya que los recursos van a ir recaudados dirigidos a la satisfacción de necesidades colectivas. Ahora bien, en cuanto a la extinción como segundo punto de la obligación tributaria, esta supone la desaparición del vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente, bien sea por cumplimiento, imposibilidad del cobro u otros medios previstos dentro de la ley. Su fundamento legal está regido por el artículo 39 del Código Orgánico Tributario, donde se enumeran los modos comunes de extinción de la obligación tributaria. Como primer modo tenemos que, en cuanto al pago articulado del 40 al 48 del Código Orgánico Tributario, que es el modo natural y más frecuente de extinción de la obligación tributaria. Esta va a consistir en la entrega de una suma debidamente al órgano recaudador competente dentro del plazo y condiciones establecidos por la ley. Ahora, ¿cuáles tienen que ser estas características? Bueno, en primera instancia tenemos que pueden ser realizados por el contribuyente o por un tercero autorizado. Como segunda característica tenemos que debe efectuarse en la moneda de curso legal y ante la oficina receptora de fondos. Tercero, tenemos que debe satisfacer plenamente la pretensión crediticia del Estado. En este punto podemos citar como ejemplo un comerciante que paga el impuesto al valor agregado, que lo conocemos como el IVA en su sigla, correspondiente al mes anterior dentro del plazo legal. En segunda instancia tenemos que la compensación que se establece del artículo 49 al 41 del Código Orgánico Tributario, que ocurre cuando existen deudas recíprocas líquidas y exigibles entre el contribuyente y el Estado. Estas deudas o ambas deudas se extinguen hasta el monto concurrente. ¿Cuáles van a ser los requisitos para que esto ocurra? Primero, que ambas deudas deben ser líquidas, es decir, determinadas en monto y exigibles, los cuales deben ser establecidas por la fecha de vencimiento. Debe ser entre el mismo sujeto activo y pasivo. Y aquí podemos citar como ejemplo cuando el Estado debe reembolsar a una empresa un crédito fiscal mientras que la empresa debe pagar un tributo. Ambas deudas se compensan automáticamente. Y como tercer modo tenemos la confusión, lo cual se produce cuando en una misma persona coinciden las calidades de acreedor y deudor. Al no poder existir una obligación consigo misma, la deuda se extingue, estipulado en el artículo 52 del COP. Un ejemplo práctico en materia tributaria en nuestra nación es, supongamos que el Estado venezolano, que es el sujeto activo, tiene una deuda tributaria con una empresa estatal, que es el sujeto pasivo en este caso, por ejemplo, un crédito fiscal reconocido a favor de una empresa. Posteriormente, si el Estado adquiere esta empresa o esa empresa, por lo que pasa a ser a su vez el acreedor y deudor respecto de esa misma obligación tributaria.
Al convertirse el Estado en dueño de la empresa, se reúne en una misma persona la posición de acreedor, el Estado, y deudor, empresa estatal, ahora propiedad del Estado, lo que trae como consecuencia que la obligación tributaria se extingue por confusión, porque el Estado no puede deberse a sí mismo ese tributo. Este mismo mecanismo es importante interpretarlo en procesos de nacionalización o adquisición de empresas por parte del Estado, donde se eliminan sin duda alguna las deudas tributarias internas por esta misma figura jurídica. El otro modo de extinción tributaria tenemos la remisión, que está articulada en el 53 del Código. La condonación, que es un acto jurídico mediante el cual el acreedor, en este caso la administración tributaria, libera total o parcialmente al deudor del pago de una deuda tributaria, exigiendo así la obligación. En materia tributaria, esta condonación solo puede darse en circunstancias muy específicas, generalmente por razones de interés público, social o humanitario, y bajo el marco legal correspondiente. Un ejemplo de condonación de deuda tributaria en Venezuela tenemos la condonación parcial de sanciones tras inspección tributaria, cuando luego de una auditoría o fiscalización el contribuyente firma un acta de conformidad. La administración puede condonar un porcentaje, por ejemplo, un 30% o un 50% de las multas impuestas, facilitando el pago y regularización de la deuda. Programas especiales de remisión o de condonación. Algunos gobiernos locales, como el municipio bolivariano Libertador en Caracas, han aprobado ordenanzas para condonar deudas tributarias y sus accesorios, impuestos, tasas y multas, generadas en periodos específicos con el fin de promover la recaudación y aliviar la carga tributaria de contribuyentes registrados en el RUT municipal. La condonación en casos de insolvencia o procedimientos concursales. Cuando el contribuyente se encuentra en un proceso concursal o de quiebra, la ley puede prever la condonación total o parcial de la deuda tributaria para facilitar la reestructuración financiera. Como quinto modo tenemos la declaratoria de incobrabilidad. Esto está estipulado en el artículo 54 del Código, que es un mecanismo mediante el cual la administración tributaria declara que ciertas deudas tributarias no pueden ser cobradas y por tanto se extinguen. Esta figura está prevista en el artículo, como lo mencioné anteriormente, 54 del Código Orgánico Tributario Venezolano, y responde a situaciones donde el cobro resulta imposible o antieconómico para el Estado. Deudas bajo el monto y antigüedad. Si un contribuyente tiene una deuda tributaria cuyo monto no excede de 50 unidades tributarias y han pasado 5 años desde que la deuda se hizo exigible sin que haya sido posible cobrarla, la administración puede declarar la deuda incobrable y extinguirla. Ejemplo: un pequeño comerciante debía 30 unidades tributarias en impuestos municipales desde el 2018. En 2024, tras 5 años sin poder cobrar, la administración declara la deuda incobrable y la elimina de sus registros. Otro sería el fallecimiento del deudor en insolvencia. Cuando el contribuyente fallece y tras el proceso sucesoral se comprueba que no dejó bienes suficientes para cubrir la deuda tributaria, la administración puede declarar la incobrabilidad. También está la quiebra o liquidación de empresa. Si una empresa es declarada en quiebra y luego de liquidar todos los bienes no se logra cubrir la totalidad de las deudas tributarias, la administración puede declarar incobrable el saldo restante. También está la ausencia prolongada del país. Si el contribuyente se ausenta del país y han pasado 5 años desde el 1 de enero del año siguiente a la exigibilidad de la deuda, la administración puede declarar incobrable la obligación. Otro modo es la prescripción, que está establecida en el artículo 55 del Código Orgánico Tributario, que es un modo de extinción de la obligación tributaria que opera cuando, por el transcurso del tiempo legalmente establecido y la inactividad de la administración tributaria, el contribuyente ya no puede ser obligado a pagar la deuda. La prescripción debe ser alegada por el contribuyente y no opera de oficio
la prescripción impuesto sobre la renta. Por ejemplo, Pedro presentó su declaración y tenía una deuda de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019. La administración tributaria no realizó ninguna acción de cobro, fiscalización ni requerimiento sobre esa deuda durante los años siguientes. El plazo de prescripción general es de 4 años, contados a partir del 1 de enero del siguiente al hecho imponible. Si el 2024 el señal intenta cobrar la deuda, Pedro alega la prescripción demostrando que no hubo interrupción ni suspensión del plazo. La obligación tributaria queda extinguida por prescripción. Y por último, están las excepciones y exoneraciones que están estipuladas en el artículo 73. Estas están establecidas directamente en la ley y excluyen a ciertos bienes, servicios o sujetos de la obligación tributaria. Ejemplo, la excepción de IVA en servicios educativos y de salud. Los servicios prestados por instituciones educativas, públicas o privadas, matrículas, colegiaturas, y los servicios médicos en centros de salud están exentos de IVA, según la ley del impuesto al valor agregado. La excepción del impuesto sobre la renta para pensiones y jubilaciones. Las pensiones y jubilaciones pagadas por el sistema de seguridad social están exentas de impuestos sobre la renta. La exención de aranceles aduaneros para insumos agrícolas. La importación de semillas, fertilizantes y maquinarias agrícolas pueden estar exentas de impuestos aduaneros según leyes especiales. Las exoneraciones tributarias son dispensas temporales y específicas otorgadas por el Poder Ejecutivo mediante decretos en casos autorizados por la ley. Ejemplo, exoneración del 90% de impuestos de importación de IVA en el 2023. El decreto 4.821 exoneró el 90% de impuestos de importación y del IVA para materiales eléctricos, metales y textiles importados por la administración pública o personas naturales jurídicas. Exoneración total para insumos farmacéuticos. En 2023 se exoneró el 100% de impuestos de importación e IVA a medicamentos y equipos médicos sujetos al certificado de no producción nacional. La exoneración a unidades de transporte público. Las ventas de autobuses ensamblados en Venezuela para transporte público están exonerados de IVA según el decreto presidencial. Por lo tanto, la existencia de diversos modos de extinción de la obligación tributaria refleja la flexibilidad y adaptabilidad del sistema tributario venezolano, permitiendo que los contribuyentes cuenten con mecanismos adecuados para cumplir con sus deberes fiscales. El cumplimiento de estas obligaciones no solo es deber legal, sino también un compromiso social, ya que de ello depende el financiamiento de servicios y obras públicas que benefician a toda la sociedad. Finalmente, comprender la obligación tributaria y sus modos de extinción es esencial para el correcto desenvolvimiento de la relación Estado-contribuyente. El conocimiento de estos mecanismos protege los derechos de los contribuyentes y asegura la eficiencia del sistema tributario nacional. Gracias.